Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 3 de febrero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos no qué pasó las semanas pasadas, sino pasó el lunes, el inicio de semana, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas y cerraron con ganancias jalonadas por repunte del petróleo, datos económicos estables y debilidad del dólar. Recordemos que el PIB de Estados Unidos estuvo por debajo de lo esperado el día viernes. Eso ha debilitado algo el dólar, que en estos momentos alcanza el 1,14 frente al euro. Esa debilidad del dólar también le ha dado fortaleza a los commodities. Recuerden la relación inversa entre estos dos activos. Y en medio de unos datos económicos que continúan siendo sólidos, no están superando los estimados, lo cual disminuye también algo de la probabilidad de ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal, pero continuamos bajo una senda de crecimiento. Así que el panorama se dio con tranquilidad, recuperaron las pérdidas y nos mantenemos entonces con esa lucha entre compradores y vendedores. Acciones locales repuntaron con fuerza, jalonadas por el alza en el precio del crudo e impulso en los mercados internacionales. El petróleo continúa con su senda de recuperación, alcanzando los 50.90, estuvo los 51 en horas antes, así que básicamente el petróleo continúa con esa senda de recuperación. En cuanto a datos económicos del día anterior, el PMI manufacturero de Estados Unidos se mantiene en 53.9 puntos para el mes de enero, se mantiene por encima de 50, que significa crecimiento, al igual que el ISM manufacturero, aunque bajó de 55.5 a 53.5, igual se mantiene en la senda de crecimiento. El gasto de construcción apoyó también con cifras positivas, con un crecimiento del 0.4% por debajo del estimado del mercado del 0.6, pero igual es crecimiento, y los ingresos personales de Estados Unidos crecieron 0.6, el consumo disminuyó 0.3 en diciembre. Estas cifras igual ya se han asimilado en las últimas noticias de ventas de diciembre. Así que por ahora el panorama sigue siendo de buenos datos económicos, no tan fuertes como para generar una presión alcista en tasa de interés. Ya miraremos los datos de empleo esta semana. El mercado sigue con la probabilidad del 36% para julio. Ya miraremos qué pasa después del primer trimestre, si la economía empieza a tomar mucha más fuerza y la inflación también. Así que por ahora simplemente la tranquilidad en términos de la política monetaria de la Fed se mantiene. Recordemos que la semana pasada, en el comunicado, la decisión de tasas, se habló sobre la paciencia en el movimiento de ascenso en tasa de interés. La Fed por ahora continúa con ese panorama de paciencia. El mercado sigue en la zona de nerviosismo, pero se tranquiliza en el día de ayer. Es un mercado que todavía busca muchas razones para tener algo de nerviosismo, se ha generado algo de indecisión, pero solo un fuerte ascenso del VIX por encima del 22 ya nos diría que por fin la presión bajista empezó. De lo contrario, mientras estemos por debajo de esos niveles, continuamos con ganancias o indecisión en el mercado internacional. Lo que son los índices de afuera continúan ese choque entre compradores y vendedores. Los compradores todavía tienen muchas razones y los vendedores simplemente ven un ascenso significativo en los índices que quieren generar un descenso, una corrección. Ese es el choque que se está viviendo en los dos mercados. De hecho, acciones asiáticas repuntaron no con tanta fuerza. De hecho, hubo algunos mercados con descensos en medio de una jornada ausente de fundamentales. Repunte de los commodities jalonaron las ganancias y el Banco Central de Australia bajó su tasa de referencia de 2.5 a 2.25. Varios bancos se atrevieron a recortar su tasa de interés ante este panorama de commodities bajos y algo de debilidad en el crecimiento económico en algunos sectores, pero se une también Banco Central de Australia a este movimiento. Vamos que el República fue de los pocos que no ha generado esa política de descenso, confiando en la demanda, en la fortaleza de la demanda interna. En cuanto a mercados europeos, inician con ganancias en medio de tranquilidad por Grecia y expectativa por mejora en datos económicos. Se espera reunión entre Grecia y Alemania la próxima semana. Esto ya, tenemos que abre la puerta para un segundo plan o una estructura, digamos que una estructura donde haya menos austeridad, pero todavía se cumpla con el pago de deuda. También eso permitió que el euro repuntara. Recordemos que cuando hay debilidad del dólar o repunte del euro, también se generan los commodities al alza. El PMI de construcción de Reino Unido incrementa ritmo de crecimiento en enero, aumenta de 57.6 a 59,1 puntos, superando estimado de 56,9. Y el IPP de la zona euro baja 1% en diciembre, supera caída estimada del 0,7. No obstante, pues ya conocimos el estímulo monetario. Vamos a ver qué pasa con la inflación en Europa, si empiezan a ganar la batalla contra la deflación. Mercado colombiano, la deuda externa continúa creciendo, ya alcanza los 100.000 millones de dólares, lo que equivale a 25.3% del PIB. Digamos que el que más creció fue la deuda del gobierno, que
alcanza 59.588 millones de dólares y 40.565 corresponden a deuda privada, que apenas creció el 4%. Menor endeudamiento externo por parte de los privados ante la devaluación. Tenemos entonces deuda externa que continúa creciendo, continúa en un nivel saludable frente a PIB. A las 10 de la mañana tenemos hoy órdenes de fábrica y durante el día se conocerán las ventas de vehículos. También continuamos con la senda de resultados empresariales que pueden generar algo de volatilidad adicional en algunos activos. Y ya casi, yo creo que para mediados de este mes empezaremos a conocer algunos resultados de compañías. Aún no tenemos el calendario oficial. Mañana tenemos ADP de empleo, generación de empleos privados en los Estados Unidos, dato importante para tener en cuenta y determinar qué tan probable es un cambio de tasas por parte de la Reserva Federal. Sigue ISM no manufacturero y variación semanal de inventarios de crudo. Vamos a ver si la variación semanal de inventarios de crudo puede darle más apoyo al ascenso o da una corrección dentro del movimiento del precio del petróleo. No obstante, el sesgo en el petróleo ha cambiado, eso es importante, ya no hay tanta presión bajista en las gráficas como antes, lo cual esas caídas de inventarios podría significar de nuevo correcciones para mantener el impulso alcista. Ya lo estaremos revisando en el día de mañana y el jueves recordemos el IPC local, donde el mercado espera que se suba de 3.66 a 3.8%. Así que en términos generales los mercados internacionales se impulsan en medio de tranquilidad en Grecia y expectativa por mejora en datos económicos de Europa. Los ojos están puestos en Europa, que lleguen a un acuerdo, que haya menos austeridad y se complete la perspectiva de mayor crecimiento. En cuanto al mercado local, podría continuar con ganancias en medio de impulso generado por alza en el precio del crudo. Atención a resistencias de corto plazo. Vamos a estar muy atentos a ver si los activos cíclicos se contagian. Recordemos que los petroleros y los cíclicos van en tendencias distintas. Activos petroleros tienen espacio para repuntar en medio de su tendencia bajista, pero después de tanta caída y con el repunte del petróleo tienen su rebote técnico como escenario probable. Mientras que los activos que son cíclicos tienen una perspectiva completamente distinta, básicamente porque el panorama de crecimiento económico va a ser un poco más bajo. No obstante, si logran pasar las resistencias de corto plazo, ya sabemos que cambian de tendencia. Por ahora el mercado intentando entonces repuntar en medio de su ya conocida tendencia bajista. Veamos qué nos dicen las gráficas. Dow Jones encontró soporte en los mínimos previos. Continúa la indecisión, descenso, ascenso, descenso, ascenso. Solo superando los 17.500 hablaríamos de volver a los 18. Igual seguimos en esa zona lateral. Si no pasa pronto los 17.500, existe la probabilidad de continuar con descensos. Importante el 17.500 para mantenerse en la zona de indecisión, que continúa siendo el común panorama para el índice de Dow Jones. Un día para abajo, un día para arriba. Bastante complejo el panorama y eso suele pasar mucho en las zonas de indecisión. El IPSA, por el contrario, logró aguantar los 3.800. Recordemos que mientras esté sobre ese nivel, el sesgo se mantiene alcista, con posibilidad de llegar a 3.900, 3.950. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, no ha logrado pasar su zona de máximos de los 3.800. Pasando ese nivel ya podría tener algo de repunte adicional a 14.200 y 14.600. En cuanto a dólar, tenemos los 2.350, hay presión bajista en el mercado, importante. Si hay ruptura de los 2.350, habría la posibilidad de un descenso adicional. Por ahora sigue en la zona de indecisión, lo teníamos algo lateral en jornadas previas, no obstante se decidió tomar esta línea de tendencia. No logra pasar máximos, cierra por debajo de 410, así que la posibilidad es de movimientos bajistas en términos de la cotización del dólar, así que hay posibilidad de continuar con descenso. Si rompe el 350 puede continuar hacia el 320, por ahora mientras esté por debajo del 410 el sesgo es bajista para el dólar. Y en cuanto al WTI, 50.89 la cotización en este momento por velas diarias, ya dejó un movimiento más alcista, también dejó divergencia en el MACD, es importante la divergencia, no es la posibilidad de un cambio de tendencia. Así que estamos ante panorama de cambio de tendencia de mediano plazo. Y en velas de una hora hemos venido haciendo análisis de más corto plazo. Aquí se ve el fuerte rally después de la ruptura del triángulo. Es importante ese rally. Y después de esa ruptura, aquí se ve claramente con su pullback. Puede tener correcciones, pero ahora el 48.20 es la zona de soporte. Mientras esté sobre 48.20, hay posibilidad de continuar hacia esta zona de congestión que está entre el 58 y el 54, siendo el más probable el 55.20, 54.80, la primera zona de resistencia más importante. Aún puede llegar hacia esos niveles mientras se mantenga sobre los $48 por barril. Hay sesgo alcista en el precio del petróleo.
que cumplió entonces los mejores datos en la economía europea, la menor probabilidad de ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal y un menor crecimiento en China. Por fin le dieron ese avance de lo que es el precio del WTI. Y el euro recuperando los 1.14, eso es bastante bueno, mientras esté sobre los 1.1380 también hay posibilidad de continuar con repuntes hacia 1.1560 y 1.16. El sesgo ha cambiado para varios activos, también lo está haciendo lentamente para el mercado local. Vamos con el Colcap que logra mantenerse sobre los soportes, la línea de tendencia del día de ayer, eso es importante, ya aparecieron compradores justo en la línea de soporte y vamos a colocar el 436. Si logra superar el 436, tiene espacio para el 470. Hay posibilidad entonces de un sesgo alcista. Y hay algo interesante acá. Puede haber un hombro, cabeza, hombro invertido. Si hay ruptura de la línea de cuello, que son los 436, hay posibilidad de tener un avance por lo menos un poco más alto hacia el 500, 520, donde está la línea de tendencia de un plazo mayor, de los 500, 520. Entonces es importante, mientras se mantenga sobre los 1380, 1380, hay posibilidad de avanzar 1436, 1470, 1500, 1520. Ya haremos seguimiento al movimiento, pero existe la probabilidad. Solo fallaría el movimiento alcista si rompe la baja el 1380. Por ahora el sesgo es alcista, posibilidad de hombro, cabeza, hombro invertido. Mientras esté sobre el 1380, existe posibilidad de rebote. Cambia el sesgo también en el mercado, así como lo está haciendo el euro y el precio del petróleo. De hecho, mientras hablamos, el euro continúa con ascensos a 1.1440. Eso para el índice Colcap. Vamos con Banco Bogotá. Recuperándose desde los 62, recuerden que 62, 66, los dos niveles, sigue ahí en el lateral, solo superando el 66 abriría la posibilidad de ascensos a 68, 700. Importante, seguimos 62, 66, con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. BBC, vela tipo Harami, es importante este Harami, así que si rompe los 19.50, hay posibilidad de ascender hacia los 20.10 y 20.80. Importante, ahora el soporte serán los 18.80. Mientras esté sobre 18.80, hay posibilidad de Harami hacia los 19.50 y 20.10. Por ahora entonces también están apareciendo comprados el día de ayer. Importante el 18.80 para mantener ese sesgo. Celsius no ha logrado recuperarse, continúa bajo presión. Corto plazo, si rompe los 5.350, 5.350 puede avanzar al 5.600. No obstante, recuerden, solo pasando el 5.600 hablaríamos de cambio de dirección, de lo contrario simplemente es un rebote técnico. Hay menos fuerza en los activos cíclicos, pero por ahora mientras esté por debajo del 5.350 el sesgo es bajista, si lo supera puede avanzar a 5.600. 5.360 la resistencia de corto plazo. Cementos Argos frena un poco la caída. Recordemos esta línea de tendencia está justo ahí, nuestra zona de indecisión. Solo superando el 9.600, 9.700 podría avanzar de nuevo a los 10.300 y romper la indecisión con ascensos. Si por el contrario rompe los 9.100, 9.200 a la baja, la presión bajista se iniciaría. Continúa todavía dentro de la zona de indecisión, atentos a esos dos niveles de ese triángulo. Canacol, perdón, Cemex Latam Holding, los 16. Si supera 16 puede avanzar un poco más y anular la presión bajista, lo contrario el soporte está en 15.000. Solo la ruptura de los 15.200, perdón, 15.200 generaría mayor presión bajista. Continúa dentro de la zona de indecisión, vamos a cerrar el nivel entre 16 y 15.200, los dos niveles que nos podrían dar una nueva tendencia. Tras ruptura analizaremos qué tan fuerte es la ruptura y qué tanto pueden generar del movimiento. Canacol continúa con ascensos, ahora favoreciendo la cotización del precio del petróleo, manteniéndose sobre los 6.000. Modificamos el soporte hacia los 6.400. Mientras esté sobre 6.400 aún puedo avanzar hacia la zona de los 8.000, 8.100 que sigue siendo el siguiente nivel de resistencia. Importante los 6.400, 6.500 ahora como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Si la pierde puede tener una corrección hacia 5.500 sin perder tendencia alcista. Continúa el sesgo alcista para Canacol. Vamos con Concreto, que descendió de nuevo pese al repunte por movimientos de bajo volumen. Recuerden que solo superando los 1400 volvería el sesgo alcista. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista. No hay técnicos confiables, básicamente por la menor liquidez del activo. Corficol frena un poco después de alcanzar los 37.
Solo superando 39 cambiaría el sesgo. No se descarta que pueda seguir oscilando 37-39 con algo de posibilidad de rebote hacia los 38-200, 38-300, incluso 39. Pero solo superando el 39 anularíamos la presión bajista. Ecopetrol, fuerte repunte en el día de ayer, logró aguantar y mantenerse dentro de la figura y romper el movimiento al alza, pasando los 2020. Ahora, mientras esté sobre los 2020, hay posibilidad de continuar hacia los 2200 y 2280. Siguiente nivel de resistencia, esta pequeña zona de congestión, aunque no se ha acompañado de un volumen significativo, pero de todos modos es una zona de congestión. Mientras esté sobre 2020, aún puede avanzar a 2230 y 2280. Solo perdiendo los 220 volvería a su comportamiento lateral. Importante 2220. Vamos con Empresa Energía Bogotá, también se impulsa en el día de ayer. Si rompe los 1650 puede avanzar a 740, 750. Lo contrario, si no supera el 650, igual el 1550 sigue siendo un soporte muy fuerte de ese comportamiento lateral y de la expectativa del dividendo, que es bastante alto para junio, 119 pesos por acción. Construcciones del Cóndor sigue 1700 contra 1500 sin cambios por ahora, continúa el comportamiento lateral. Enca se recupera 12, continúa 13 contra 11. 60, 11.40, simplemente continúa bien en escenario lateral. Hasta ETB recuperó en el día de ayer, no logró recuperar en el día de ayer, la vi un poquito en positiva pero terminó sin variación. Superando 4.60 puede avanzar a 4.80, pero mientras esté por debajo de esos niveles igual sigue siendo sesgo bajista. Siguiente nivel de soporte 4.40, 4.30. Solo superando 4.60 anularía un poco la presión bajista para descansar adicional hacia 4.80. Continúa ese comportamiento lateral. Vamos con Éxito. Si logra superar los 26, recordemos el pullback, si logra superar los 26, podría volver hacia la zona de los 27.200. Y solo superando 27.200 hablaríamos del cambio de tendencia. Viene el movimiento de pullback, vamos a ver si logra cerrar por encima del 26 para volver a sesgo de indecisión, o si hay ruptura mayor tendríamos de nuevo sesgo alcista. Importante ese 26 para la acción del Éxito en medio de pullback para volver a zona de indecisión. Grupo Argos sigue igual, 20 contra 18. Panorama de indecisión, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, y solo la ruptura de uno de esos niveles nos daría nueva tendencia. Vamos con Grupo Aval, 1300 contra 1200, continúa el comportamiento lateral, sigue estando en esa zona de indecisión, así que el mercado meditando el panorama de recuperación del petróleo y menos crecimiento de la economía para 2000, menor crecimiento de la economía colombiana para 2015. Grupo Sura logró pasar el nivel de resistencia importante, 35.160. Mientras esté sobre los 35.160 hay posibilidad de repunte a 37.100, logra cerrar ligeramente por encima de la resistencia. Ya si rompe los 35.160 volvería a los 34. Importante 35.160 como el soporte para el impulso alcista, para lograr mantener el rebote técnico dentro de tendencia bajista. Vamos con ISA. Continuó debilidad, aunque cerró con ganancias en el día de ayer. Está ahí peleando contra la zona de soporte. Si logra superar los 7.740, puede volver hacia la zona de los 8.150. 7.740 para anular la presión bajista. Si no logra superar ese nivel de 7.740, puede descender todavía hacia los 7.200. Importante entonces esa resistencia de corto plazo. Isagen sigue de lado, 2.800 contra 3.000, vamos a ampliar un poco el lateral a espera de mayor información. En el corto plazo sigue lateral, el mediano plazo sigue siendo alcista, así que el 2.800, 2.740 siguen siendo soportes. Solo superando 3.000 podría avanzar a 3.200, las zonas de soporte están entre 2.800 y 7.70, continúa en la zona de indecisión, bastante comportamiento lateral. Vamos con mineros, $1.265 la onza y 2.100 como la resistencia. Solo pasando 2.100 podría repuntar hacia los 2.400. De lo contrario, el sesgo bajista continúa como bajo los escenarios probables. Otra vez Harami, muy bajo volumen en Nutresa. Solo superando los 26 podría anular la presión bajista para un lateral con resistencia en 27.500. Y solo superando 27.500 hablaríamos de mayor sesgo. 26.500, importante la resistencia de corto plazo. Los activos cíclicos están un poco indecisos, así que digamos que por ahora hay un panorama de indecisión para cualquier tipo de activo diferente de petrolero.
mucho comportamiento lateral, así que estaremos atentos a los niveles de corto plazo para determinar alguna ruptura. De hecho, aval preferencial vuelve y desciende y sigue en 1300 contra 1200. Hay leve sesgo alcista en esta gráfica, así que si rompe los 1280 pronto, 1280, podría ampliarse hacia los 1340 la resistencia. Si rompe pronto los 1280, el sesgo alcista continuaría. Si no lo rompe pronto, seguimos dentro del comportamiento lateral entre 1300 y 1200. Preferencial Bancolombia, después del ajuste de la volatilidad por el rebalanceo, se ajusta. Sigue estando 28.500 contra 27.200. Seguimos en esa zona de indecisión, que puede continuar siendo el común denominador. Si en el corto plazo logra aguantar los 28.300, hay posibilidad de buscar la parte alta del lateral de los 29.400, 29.500, 28.300 como la zona de soporte. Preferencial Cementos Argos, frena el descenso, igual hasta que no rompa los 9.500, la presión bajista no se ha anulado. Quedó como soporte 8.500, 9.500, sigue ahí en esa zona, puede llegar a repuntar, pero pues vamos a ver qué pasa con el 9.500, que es el que nos define que la presión bajista ha terminado. Da Vivienda, después de romper el movimiento la bajada hace el pullback. Acá es importante, si logra mantenerse sobre el 26, puede volver a los 27.400. Solo superando 27.400 anularía la presión lateral que se está formando en este momento, ya que rompería el pullback y anularía la ruptura bajista hacia un comportamiento lateral. Seguimos en la zona de indecisión. Preferencial Grupo Argos, igual 20 contra 18. Hace harto que no nos tocaba un mercado tan lateral. Está chocando entonces el panorama mejora en petróleo y pesimismo por crecimiento económico. Y preferencial Grupo Suras, si logra mantenerse sobre los 34.920, 34.920, mientras esté sobre ese nivel aún puede llegar a 36.500. Importante 34.920 como el soporte, si no podría volver hacia la zona de los 34.000. Fuerte ascenso en Pacific Roviales con mucho volumen, rompió lo que fue el 6.500, al romperlo dio espacio para el repunte, lo que era resistencia se convierte ahora en soporte, así que mientras esté sobre los 5.900 hay posibilidad de repuntar hacia los 7.800 en primera instancia y 8.600. Ahora entonces la probabilidad de repunte con fuerte ascenso, dejando los 5.900 como soporte. Si pierde los 5.900, el sesgo bajista volvería a 5.900 la zona de soporte para repuntar hacia 7.800 y 8.400. 5.900 ahora, cambiando el sesgo vela alta de fuerte volumen después de vela tipo martillo invertido que rompe los 5.900. Ese es el soporte importante. No descarten que la volatilidad se mantenga alta en este activo, bandas de Bollinger bastante amplias, lo que significa que la volatilidad puede continuar. Veamos que variaciones porcentuales significativas. Terpel continúa 17.500 contra 16.500 sin cambios, también en comportamiento lateral. Y para terminar, ahí me salta Bianca. Gracias por acordarme, siempre me saltó Bianca, no sé por qué. 3.85, ayer modificamos el soporte hacia el 3.80-82. Simplemente el de la disminución de volumen nos puede generar un comportamiento algo más lateral. 3.82 el soporte del sesgo alcista se modifica después del salto, pero no hay una liquidez significativa para que funcionen de forma interesante los técnicos. A Bianca me la estaba saltando, mantiene la tendencia alcista, de hecho llegó a la zona de soporte entre el 6.30 y 5.80 y ahí aparecieron los compradores, así que mientras se mantenga sobre esos niveles de 3.580 a 3.630, aún hay posibilidad de llegar a 3.800 y 4.000. Sí, el petróleo está subiendo, pero se mantiene por debajo de niveles anteriores, así que el ahorro en costos continúa, posiblemente la tendencia. Solo rompiendo el 3.580 hablaríamos que la tendencia alcista terminó. 3.580 como el soporte importante. Así que bastante indecisión en lo que son los activos cíclicos. En la mayoría de activos hay bastante indecisión. Solo rompiendo las resistencias de corto plazo anularíamos esa presión bajista. Hay posibilidad de mucho lateral en ese activo. Las petroleras tienen más espacio para repuntar, por lo que posiblemente el volumen y la volatilidad se concentren en ese tipo de activos. A medida que el precio del petróleo esté repuntando, no descarten que continúe la volatilidad en estos activos bastante alta. Y el mercado internacional también sigue con algo de indecisión, también está en una zona de indecisión, se mantuvieron ayer los compradores y Europa dándole algo más de calma a los mercados. Así que muy atentos a los niveles de corto plazo, porque la indecisión es el común denominador para la mayoría de activos y el repunte, el escenario más probable
para las petroleras. ¿Cómo ve el ascenso de PREC? Técnicamente tiene fortaleza y hasta dónde puede llegar antes de que tome utilidad. Mientras esté sobre el 5.900, el ascenso es probable. Sigue siendo un panorama técnico de rebote. Necesitamos un precio del petróleo mucho más alto para la solidez de largo plazo de la compañía, según lo que han publicado los diferentes analistas. Pero por ahora, mientras esté sobre el 5.900, hay espacio para repuntar, ya que es un activo muy volátil y vale la pena revisarlo con más detalle. Así que después de esa pregunta, ¿hacia dónde puede llegar? Esta línea de tendencia es importante. O sea, los 8.800, acá hay un volumen muy alto, es un volumen bastante alto, así que la zona de resistencia más fuerte son los 9.400 y los 8.300. Si no tenemos un repunte fuerte del petróleo y el petróleo empieza a hacer terreno, posiblemente ese sea el nivel de resistencia para continuar con la tendencia bajista. Si se pierden los 5.900 antes de tiempo, quiere decir que esto puede volver a sesgo bajista, 5.900. Así que la zona de resistencia importante son esos niveles. Hay una herramienta en Big Charts que ustedes pueden colocar acá. Vamos a ver si me sale Pacific Rubiales. Acá está. En gráficos avanzados. Gráficos avanzados. Voy a hacer que esta gráfica se vea más grande. Me gusta más en velas japonesas. Y hay unos indicadores en la parte superior que se llama Volume by Price. Volumen, lo que conocen como volumen a precio. Nos muestra dónde están concentrados los volúmenes. Negociación, claramente en los 36 hay demasiado volumen, la caída fue con muy poco volumen y hay un volumen cercano en la parte cercano. Vamos a traer un movimiento de 3 meses para ver con mayor claridad, y en esta zona donde estamos llegando hay un volumen bastante alto, la zona que se está llegando en estos niveles, y en la parte más alta acá el siguiente volumen está en los 8.400, 10.000, ahí podemos encontrar donde hay volúmenes altos atrapados. De hecho también lo podemos hacer con Canadá, que hay mayor liquidez. Nos estamos llegando a una zona de volumen importante y la zona más alta estaría entre los 6 y 7 dólares por acción de esta zona de congestión. Entonces con esta herramienta pueden ver dónde están los volúmenes más altos, incluso lo pueden ver también en Ecopetrol, ¿cierto? Que quedaron volúmenes, la caída fue con muy poco volumen, lo cual puede generar que el rebote sea relativamente rápido hacia esta zona de los 18, 19. Es una herramienta interesante. Seguimos. El petróleo subió, analistas dicen que puede volver a retroceder. ¿Qué opina? Por ahora la tendencia es alcista, lo más probable es que siga rebotando. Los fundamentales no han cambiado de desequilibrio en oferta y demanda, pero esto simplemente lo que le daría es que los 55-60 pueden ser un nivel de resistencia, pero es que 48 nadie lo aguanta. Y ahí, digamos que no estamos en una época 2008 donde estábamos en crisis económica. Tenemos Estados Unidos creciendo, tenemos Europa recuperando y China desacelerándose menos. Así que, digamos que por ahora el sesgo más probable es de rebote. ¿Qué haría que esto fallara? Descender por debajo de los 48, 47, 60 nos diría, no, esto volvió a caer. Pero por ahora en el corto plazo el sesgo es alcista, hasta que no tengamos ruptura de soporte de corto plazo, que hablaremos y actualizaremos todos los días. ¿Qué riesgos se corren en el mercado con el alto endeudamiento del gobierno? Es que si el petróleo se mantiene bajo, los ingresos nacionales disminuyen. Ayer a las 12 tuvimos presentación del Banco de la República en streaming. Se retuitearon algunos comentarios del impacto negativo que tiene el bajo precio del petróleo sobre ingresos nacionales, sobre exportaciones, sobre inversión extranjera. Así que digamos que simplemente es un escenario de menor crecimiento económico el bajo precio del petróleo. ¿Qué razones nos harían pensar que el petróleo sigue subiendo hasta 60? Puede subir hasta 54 o 58 en la primera zona de resistencia. Básicamente porque es que 40 ya todo el mundo empieza a sufrir, a disminuir su producción. Algunos prefieren decir, no, pues dejémoslo enterrado antes que sacarlo. Es mucho mejor negocio tenerlo guardado bajo tierra o incluso en inventarios que salir a venderlo a este precio. Así que digamos que la ley de oferta y demanda empieza a hacer sus ajustes. Posiblemente ese descenso a 48 fue algo fuerte para el mercado y el precio real esté por los 54, 58, incluso 60, 65, sea un precio relativamente justo donde se mantiene un nivel de producción y no hay tanto sufrimiento en las compañías. Son las de mayores costos, son las que van a salir del mercado esos precios de 54, 58. Así que por ahora cambiemos un poco el sesgo de tanta presión bajista que vivimos durante unos meses. Recordemos que hay divergencia en el MACD, lo que aumenta la probabilidad de tener algo más de tendencia alcista en el WTI.
Pacific vende su petróleo con referencia en Brent o WTI. Lo puede vender con referencia en ambos, pero lo importante es el descuento frente a estas compañías. No vende a ninguno de esos precios, vende a un precio más bajo por digamos que el peso del crudo es distinto, pero por lo general en sus informes usan el WTI como referencia. Había mucho volumen vendedor en Canacol, ¿eso podría afectar el precio? No sé a qué te refieres con volumen vendedor, porque cuando alguien compra, alguien vende. Y el impulso de la gráfica, importante, terminó siendo alcista. Continúa con máximos y mínimos con algo de indecisión, el volumen incluso fue más bajo, o sea que es menos representativo que los movimientos anteriores. Mientras esté sobre los soportes, la tendencia del activo continúa siendo alcista. Simplemente la presencia de vendedores hace referencia a todos los que están atrapados en esta zona, que están viendo la luz. Pero mientras estemos sobre los 6.000, 6.100, 6.200, la línea de tendencia sigue siendo alcista. Si mal no entendí, la disminución de la economía en China da soporte alcista y no entendí, puede ampliar la disminución en el ritmo de crecimiento. Es completamente distinto a una disminución de la economía. Así que, digamos que cuando el mercado se imagina que el panorama de crecimiento va a ser menor, igual sigue creciendo, lo que significa que sigue aumentando la demanda, sino que crece a un menor ritmo. Como creció menos de lo esperado, el mercado dice, bueno, la situación no es tan grave, no vamos a tener por ahora una crisis en la economía china, porque cuando hay esas señales de desaceleración, el mercado se empieza a preguntar, bueno, ¿esto va a ser una caída débil o va a ser un aterrizaje forzoso de la economía? Esto disminuye la probabilidad de un aterrizaje forzoso por ahora, y solo si hay una desaceleración precipitada, pues el mercado cambiaría de ánimo. Recuerden que lo más importante en términos del mercado es adaptarse a los cambios en los fundamentales. Si el mercado va en una dirección y los fundamentales nos cambian, pues tenemos que cambiar también nuestra perspectiva. Olvidó darnos un soporte para éxito. Si hoy logra superar los 26, vuelve a la zona de comportamiento lateral. De lo contrario, si no logra superar los 26, la siguiente zona de soporte está entre el 24 y 23.200. 24.000 y 23.200. Entre Canacol y Pre, ¿cuál ve con más chance tal vez de subir más en porcentaje en los próximos días? Pacific está incrementando la volatilidad, ya Canacol ha hecho un avance adicional, así que la volatilidad puede estar en Pacific Rubiales, si hablamos de la posibilidad de movimientos de mayor variación porcentual, que en este caso estaría más en Pacific la volatilidad de la semana. Pacific tiene rebote técnico, mientras que Canacol tiene tendencia alcista en las gráficas del día de hoy. Podría repetir Nutresa. Nutresa, recuerden los 20. Vamos con Nutresa. Nutresa, los 26.500 para anular un poco el sesgo, pero solo hasta romper los 27 anularía el sesgo bajista, de lo contrario podría entrar en un lateral. Nuestros mercados siguen bajo tendencia bajista, lo que buscaremos en estas zonas con este rebote es qué pasa con las resistencias de corto plazo. Hoy se espera ascenso en Prego, toma utilidad. Puede continuar con los ascensos, pero va a ser bastante volátil el mercado porque digamos que la tendencia sigue siendo de bajistas, así que los vendedores pueden estar generando bastante volatilidad. Si vuelve a romper el soporte de corto plazo, la presión bajista volvería con mayor fuerza. Puede repetir Ecopetrol mientras esté sobre 2020. Aún puede continuar con sesgo alcista hacia 2200, 280. El movimiento como escenario probable. El movimiento de WTI se ve algún fundamental o es comportamiento netamente técnico. Tiene ambos. El fundamental, recordemos, Europa con menor panorama de crecimiento, debilidad del dólar por datos no tan débiles, fuertes de Estados Unidos, menor crecimiento en China, lo hablamos hace mucho tiempo, y ante esos fundamentales ya el movimiento ha empezado a tener más fuerza alcista. El WT se encuentra por encima de promedios móviles de 20 y 40 en velas diarias y de una hora. Si eso significa que estamos en tendencia alcista. ¿Hay algún fundamental que explique el ascenso del petróleo? Los tres que hemos hablado. El precio del gas va a la par del petróleo, ha bajado tanto. El precio del petróleo y del gas también ha disminuido de forma considerable. También va a la par, no exactamente igual, pero ya también puede estar registrando algunos más ascensos. De hecho, este empezó a subir antes que el petróleo. ¿Cuál es el panorama para las acciones europeas? Por ahora, de optimismo. La zona de congestión de Pacific Rubiales de ahora está en los $4. Y se fue el audio en mi pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, Enrique? La disminución de la economía de China da soporte, recuerden, la menor ritmo de desaceleración. Es distinto a estar cayendo en la economía. Simplemente está creciendo a menor ritmo de lo que esperaba el mercado. Bueno, vamos con
Ecopetrol, Pacific en Canadá, la última pregunta y terminamos. La pregunta era, ¿la zona de congestión de precio ahora está en los $4? Sí. Recordemos que esta zona de 4, 4,50, 4,30, hay un volumen bastante alto junto con esta vela. Estas dos velas hay volúmenes relativamente altos. Recuerden tener en cuenta sus volúmenes. Bueno, atentos entonces a los niveles de resistencia de corto plazo en los activos cíclicos, petroleras con intento de rebote. Aquí el punto clave serán los soportes de corto plazo. Muy buen día entonces para todos.